La ciencia de la aerodinámica es parte de la mecánica de fluidos, la cual estudia el comportamiento de los cuerpos en movimiento dentro de, en este caso, el aire. Aplicada a las motos, esta ciencia estudia primordialmente la influencia que tiene el aire sobre ellas. Si bien la superficie de una moto es menor que la de otros vehículos, el coeficiente aerodinámico o CX, el cual mide la facilidad con la que un objeto penetra el aire, puede ser bastante desfavorable según sea la forma de la moto. Este coeficiente adimensional es un dato necesario para calcular la resistencia aerodinámica, que es una fuerza. Se lo denomina CX porque es un coeficiente que define una fuerza sobre el eje de coordenadas X. Más allá de lo que uno podría suponer, el coeficiente CX en una moto es significativamente desfavorable. Esa resistencia demanda aproximadamente el 75% de la potencia, es decir, la fuerza que se necesita para atravesar el fluido, la cual se incrementa de forma directamente proporcional al incremento de la velocidad. En otras palabras, a más velocidad, más potencia se necesita para desplazar el aire y por lo tanto hay más resistencia y más consumo. Un automóvil comercial ronda el coeficiente CX del 0,30. Incluso hay casos de autos con coeficientes menores y por lo tanto mejores. Veamos algunos ejemplos. Un Volkswagen tipo 1 o escarabajo tiene un CX de 0,38. Una Ferrari F40 tiene un coeficiente de 0,34. Un Ford Sierra 0,32. Un automóvil Porsche 911 tiene un coeficiente de 0,30. Un Toyota Corolla 0,29. Un Mercedes-Benz clase S alcanza un valor de 0,26. Un Alfa Romeo Giulia 0,25 y un Tesla modelo 3 tiene un coeficiente CX de 0,23. En el caso de las motos no es así. De hecho, una moto de MotoGP, es decir, un vehículo pensado y preparado para la más alta exigencia en competición, ronda un coeficiente de entre 0,40 y 0,50. Esto nos demuestra de forma técnica y comprobable que muchas motos son menos aerodinámicas y la razón de ello son las piezas móviles expuestas, es decir, las ruedas. Debemos tener presente que el aire es un medio, un fluido, algo que está alrededor, y que un cuerpo que se mueve en él intenta desplazarlo del lugar. Esto no solo genera una resistencia frontal en lo que sería la lámina de aire, sino que además genera turbulencias laterales y posteriores que atentan contra el desplazamiento. Este es precisamente el secreto de la mala aerodinámica de las motos, los remolinos. Los automóviles intentan reducir el coeficiente CX para lograr un menor consumo de combustible, más insonorización y un confort apreciable, esto último aplicable con mayor significancia a una moto. Muchas veces la forma del vehículo se piensa como aliada para un fin. Ejemplo de ello es el apoyo aerodinámico, claramente apreciable en autos de Fórmula 1, donde si bien los neumáticos están expuestos, los alerones y la baja altura contribuyen a obtener una carga aerodinámica que los mantiene en la pista evitando desplazamientos laterales, por ejemplo, en curvas tomadas a alta velocidad.
Las motos no podrían tener alerones como los autos, ya que se inclinan para doblar. En ese momento, las cargas afectarían desfavorablemente a la trayectoria. Hoy, algunas marcas ponen pequeños flaps en el plano del tren anterior con la intención de generar un downforce o carga aerodinámica sobre la rueda delantera y darle más grip o impedir que se levante en una aceleración, pero a sabiendas de que eso solo funciona en las rectas. En las motos de viaje o motos de turismo, la premisa es que él o los ocupantes de la moto viajen cómodos durante muchos kilómetros. Este es un caso de compromiso donde en pos del confort se podría prescindir de aerodinámica. Es por esto que las motos pensadas para viajes largos disponen de parabrisas. Generalmente el piloto no mira a través de él, sino que es una ayuda al confort al generar una especie de burbuja o zona de baja presión. Esto además contribuye a la estabilidad del vehículo, reduciendo las turbulencias posteriores. Como todo en la vida, nada es perfecto y los cuerpos de los pilotos varían bastante. Es por esto que en muchos casos se utilizan dispositivos de ajuste que regulan la altura y la verticalidad del parabrisas de la moto a fin de lograr el equilibrio deseado. Un ejemplo de estos dispositivos es el regulador de altura e inclinación de parabrisas proporcionado por la firma Cosport. Este aditamento brinda la posibilidad de regular la forma como el aire choca y se deriva hacia arriba y hacia los laterales de la moto. Es fundamental realizar todas las pruebas necesarias para encontrar la combinación de altura e inclinación más favorables. Considerar el comportamiento del aire en torno a la moto es fundamental, ya que esto influye en el grado de resistencia al avance, la estabilidad respecto de vientos laterales, la capacidad de disminuir vibraciones a altas velocidades y la canalización del aire a los lugares adecuados como por ejemplo el radiador o las pastillas de freno. Cuando se presta atención a la aerodinámica de la moto, no solo se está ganando confort, sino que se la convierte en un vehículo más ecológico, ya que una menor resistencia al avance significa menor consumo de combustible. Se gana seguridad porque la moto se vuelve más estable y se logra una mayor eficiencia porque se podrán realizar más kilómetros con un mismo tanque. La premisa de Ralentí Club de Motociclistas es llevar este tipo de información, conocimientos y experiencias a todos los motoviajeros que deseen salir y disfrutar de los caminos. Te invitamos a ver nuestros tutoriales, videos de viajes por la Argentina y entrevistas. Además, podés ser parte del club uniéndote y obteniendo una membresía personal del canal. No dejes de visitar nuestra página web ralentí.ar.